La ciudad maya de Calakmul, en Campeche, junto con los bosques de la zona, fue inscrita como un bien mixto en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para platicar del significado de esta distinción, esto de bien mixto y de la riqueza de la región, damos la bienvenida a Ignacio March, coordinador nacional del proyecto. Les voy a decir cómo se llama Participación Justa y Equitativa de los Beneficios que se derivan del uso y manejo de la diversidad biológica. Y bueno, lo interesante es que pues esta zona, bienvenido, muchas gracias, ya había sido declarada área natural protegida en 1989 y posteriormente en el 93 ingresó a la red de reservas naturales de la biosfera de la UNESCO. Esta nueva categorización, ¿qué significa, qué aporta a la zona en su conjunto? Bueno, esto significa que las selvas de Calakmul son reconocidas a nivel mundial, no solamente por su riqueza biológica y natural, pero también por su riqueza cultural. Y estos dos atributos no se presentan frecuentemente en otras selvas, y esto lo hace pues un objeto único de conservación para el planeta. Es el primer bien mixto de México, ¿verdad? Correcto. Hace unos momentos estábamos presentando aquí en Noticias 22 las palabras de un representante de la UNESCO que decía que hace 10 años el que se proponiera de parte de México que la Casa de Luis Barragán formara parte del Patrimonio de la Humanidad significó un paradigma para entender la arquitectura contemporánea. ¿Qué significa para nosotros en México que un bien de estas características mixto sea ahora considerado? También tenemos muchas extensiones tanto de belleza natural y de significado natural como cultural en nuestro país, ¿no? Sí, en el caso de Calakmul, pues es una de las selvas más extensas en todo el país. Y al estar pegado con Guatemala y Belice, se convierte en la segunda selva más extensa del continente americano después del Amazonas. Tiene una diversidad impresionante de aves, tiene más de 400 aves que se han descubierto hasta ahora. Tiene poblaciones muy importantes de fauna, de flora y de fauna, particularmente especies en peligro de extinción. Por ejemplo, las poblaciones de jaguar son las más importantes en Calakmul. Y pues lo que significa este nombramiento es que probablemente el gobierno mexicano va a poner mucha más atención en conservarlo de manera adecuada, toda la región, y también, ¿por qué no?, recibir financiamientos internacionales que puedan ayudar a conservar a Calakmul. El área se amplía, ahora ya serán 331.397 hectáreas. Esto incluye o también abarca 38 centros arquitectónicos mayas. Son 12 en particular que son muy importantes. Se le dice, bueno, de una manera muy general Calakmul, pero está Calakmul, Balakbal, Altamira, en fin, son zonas realmente muy, muy significativas para esta cultura. Absolutamente, Calakmul es la ciudad más importante, digamos, de la región porque tuvo una población de hasta 50, 60 mil habitantes en su tiempo. Hay quienes proponen que hasta 100 mil habitantes, pero la verdad de las cosas es que hay 30 y seguramente más ciudades que tienen mucha importancia desde el punto de vista cultural. Una cosa que es maravillosa cuando uno ha estado en Calakmul, y en este momento estamos viendo imágenes de los acervos de Canal 22, es que al acercarnos a sus zonas arqueológicas, a su edificio mayor, uno puede dar un giro de 360 grados y ver un océano esmeralda. Esto no suele ocurrir con mucha frecuencia en otras zonas arqueológicas. En el pasado ocurrió con Palenque, pero hoy Palenque, la parte de selva, es únicamente la que corresponde al sitio arqueológico. Aquí estamos hablando que va mucho más allá de estos centros ceremoniales, ¿no? Así es, desde la parte más alta de la pirámide 1 de Calakmul, uno puede ver un montículo que está en Guatemala, que no es un montículo, es otra pirámide muy grande que se llama el Mirador. De hecho, se cree que había comunicación entre los mayas de Calakmul y los mayas de Mirador por arriba del dosel. Entonces, realmente es uno de los lugares más importantes. Yo, como biólogo de campo, he conocido muchas selvas en todo el continente y esto es realmente sorprendente, ¿no? Ahora, esto desde luego lleva un trabajo muy, muy importante de investigación para armar todo el expediente que se tiene que presentar ante la UNESCO. Tengo entendido que desde 1999 ya se estaba armando este expediente. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Con qué se va a continuar? Porque bueno, ya se hace la declaratoria y esto, ¿qué implicaciones tiene en el futuro inmediato y en el futuro largo? Bueno, con esta nominación hay que cumplir un manejo muy intensivo, digamos, de la región.
Una de las amenazas más fuertes son los incendios forestales. Desde 1998, cuando empiezan a ocurrir las primeras quemas forestales en lugares tropicales que afectaron mucho la selva lacandona o las selvas de Oaxaca. Afortunadamente no pasó nada en Calakmul, pero aparentemente por cambio climático los meses de seca son cada vez más secos y el peligro por un incendio forestal masivo es enorme. Entonces esto significa que México tendrá, ojalá con ayuda internacional, tendrá que intensificar, digamos, su cuidado desde el punto de vista de incendios, de prevenir incendios, pero también esperamos programas que beneficien, que les den alternativas a los pobladores que viven alrededor, de tal manera que la deforestación no continúe, ¿no? Llegar a Calakmul, a esta zona, no es nada sencillo, es un poco difícil para aquel visitante que quiera conocer estos edificios. Se encuentra en una de las partes más lejanas de la geografía mexicana, justo por esta circunstancia fronteriza. ¿De qué manera también este proyecto ayuda a que los pobladores no extiendan demasiado sus viviendas en esta selva? Bueno, se están abriendo nuevas alternativas muy interesantes. Por ejemplo, en turismo, estos sitios arqueológicos tan valiosos atraen turistas, sobre todo de Europa, pocos turistas nacionales y más bien europeos, que pues quieren ver un poco todas estas ciudades que tienen unas relaciones muy interesantes históricamente hablando, pero también se están abriendo algunas otras alternativas como es, por ejemplo, la comercialización del chicle natural que se extrae del árbol del chicle. En esta región, digamos que fue donde los mayas descubrieron este látex que ahora llamamos chicle y se está haciendo un aprovechamiento sostenible, muy cuidadoso, que está produciendo chicle de la más alta calidad que se exporta a muchos países de Europa y Estados Unidos. Entonces, bueno, pues hay esas opciones porque a veces ocurre que cuando se dan declaratorias uno puede festejarlas y debe festejarlas, pero los pobladores dicen, bueno, ¿esto cómo me va a afectar, no? Porque yo tengo aquí toda mi historia viviendo aquí, mis antepasados también vivieron aquí, y tendría que ser una declaratoria que propiciara justo, por un lado, la protección y por otro lado también pues el título de este proyecto, participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan del uso y del manejo de estas áreas protegidas. Exacto, la cantidad de recursos, digamos, que pueden usarse en estas selvas son fabulosos, es enorme. Y de hecho, bueno, la gran mayoría de los pobladores, por lo menos en el sur... no significa que no puedan utilizar los recursos, como es el caso del árbol del chicle, habrá otros, ¿no? Exacto, es una reserva de la biosfera y de lo que se trata es de que haya un aprovechamiento realmente sostenible, que sea saludable para la selva incluso, y esto ya se está practicando desde hace varios años, ¿no? Si le llamamos al Amazonas el pulmón del planeta Tierra, ¿cuál es la importancia de esta selva, hablando de México? Bueno, uno de los valores más importantes es el carbono que tiene contenida en sí. Todos los árboles están acumulando carbono que no queremos en la atmósfera, por eso lo importante de evitar los incendios forestales, porque liberan cantidades enormes de carbono que pueden agravar todavía más el cambio climático, el efecto de invernadero. Entonces es un reservorio de carbono que queremos que esté ahí, es un reservorio vivo de carbono que sigue acumulando carbono de la atmósfera, que puede mitigar, digamos, las emisiones humanas de carbono. Y por otro lado es una de las áreas donde más agua se capta, agua que viene a los ríos subterráneos de la península de Yucatán. La gente debe saber de que la península de Yucatán tiene el sistema de ríos subterráneos más complejo del planeta. Sí. Y mucha del agua que se capta en esta selva alimenta a estos ríos subterráneos, que son después aprovechados por ciudades como Mérida, o como Cancún, o como las varias ciudades que hay en la península. Pues muchas gracias, Ignacio. Simplemente esto es primordial, tal vez, para en el futuro tener otros bienes mixtos en el país. Sí, exacto, es un primer buen precedente. Tenemos muchas áreas similares en México, claro, con otras culturas posiblemente, pero tremendamente valiosas desde lo cultural y desde lo natural. Pues Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros y bueno, pues una muy buena noticia para el patrimonio, para los mexicanos. Buenas noches. Gracias. Momento de hacer una pausa. Al regresar, la brújula apunta al chopo.